Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida, el podcast con el pastor, donde tomo tiempo para sentar contigo, abrir la palabra de Dios y hacer un estudio contigo. Hoy te invito a abrir la Biblia conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Ya hemos pasado varias semanas en este capítulo porque Pablo usa muchas referencias y quería revisar esas referencias o esas historias de los hijos de Israel. Y hemos visto en la semana pasada dos. Y antes de esto, otros. Y ya hemos cumplido, hemos ya estudiado versículos 1 a 12. Hoy empezamos con versículo 13, que es un versículo muy famoso y común en la vida cristiana. Un versículo que deberíamos memorizar. Vamos a empezar hoy, 1 Corintios capítulo 10 y en versículo 13. Aquí la Biblia dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo mata la idea de que es demasiado, el diablo me engañó. Bueno, engañar sí, pero esforzarte, obligarte, no. Nadie te obliga a pecar. La Biblia nos da la promesa aquí, el apóstol Pablo. Y una vez más hemos estado hablando en nuestra iglesia acerca de los apóstoles, que tenían la autoridad para hablar por parte de Dios. Obviamente toda la Biblia es inspirada por Dios. Aquí está Dios hablando, diciendo, no viene a tu vida ninguna tentación que es demasiado fuerte para ti. Tú podrías resistir. La llamada que tenemos como cristianos es luchar, ¿vale? Tenemos que resistir la tentación. Y cuando te das lugar y fallas y caes en la tentación, te sientes mal. Obviamente el cristiano va a sentir mal. Pero cuando luchas con el poder del Espíritu Santo y tienes la victoria sobre la tentación, te sientes bien, ¿vale? Viene un gozo y un ánimo, ¿vale? Dios está contigo. Este versículo dice que siempre hay una salida. Dice, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. En medio de la tentación, tienes que buscar la salida. Tienes que buscar la señal que dice salida, ¿vale? En caso de emergencia, buscar la salida, que tiene otra fuente de electricidad, porque si corta la electricidad del edificio, este anuncio, esta señal queda encendida para que tú podrías ver, todavía hay luz que dice salida. Pues aquí dice la Biblia que el cristiano siempre tiene una salida. Eso es una buena noticia. Y también nos dice que no hay excusa. ¿Vale? Dejamos la excusa a un lado y seguimos con fe, buscando siempre la salida, luchando contra la carne, contra las emociones, contra el enfado, contra la tristeza, contra el desánimo, contra todas las cosas, ¿vale? Y luchamos y oramos, dice la Biblia, oramos y tienes que velar, ¿vale? Y buscar la salida y ganar en el poder de Dios. Muy bien, vamos a seguir. Versículo 14, bueno, quería también comentar, está conectado con todo lo que hemos leído, de no tentar a Dios, no murmurar, no tener falta de fe y todo lo que hemos visto la semana pasada, ¿vale? No tentar a Dios, no murmurar o quejar, ¿vale? Pero buscar la salida, ¿vale? Confiar en tu Dios, confiar que Él tiene un plan para ti y todo aquello. Versículo 14, por tanto, amados míos,
huid de la idolatría. Bastante claro aquí. Y Pablo sabe bien a quién está hablando. Eso es, la iglesia en Corinto es una mezcla de culturas y también de religiones, de paganismo, paganos con sus ídolos. Y Pablo está hablando obviamente de una manera más sofisticada. No está diciendo que esos cristianos tienen ídolos en sus casas, pero es más fino, como nosotros hoy en día, que nosotros tenemos ídolos. Todo lo que reemplaza a Dios, todo lo que quiere ser tu Dios, todo lo que quieres sentar en el trono de tu corazón. Lo que la Biblia dice, donde está tu tesoro, donde es así, ahí es donde está tu corazón. Tu corazón y tu tesoro, ¿vale? Lo que es para ti lo más importante. Tú es un ídolo. Es fácil en la vida hoy en día tener un ídolo. A veces la gente piensa que un ídolo es algo rústico, es una figura o es algo, pero Dios sabe que aquí Pablo no está hablando con gente que no tiene educación. Estamos ya en capítulo 10. Ya Pablo ha predicado y ha enseñado bien en esta iglesia. Entonces es algo más fino, es algo más sofisticado como en nuestras vidas. Siempre hay la tentación de tener un ídolo. Puede ser tu dinero, puede ser tu trabajo, puede ser una amistad, lo que sea. Y Pablo dice, huid de la idolatría. Dice, amados míos. Entonces, una vez más, ¿a quién está Pablo hablando? A la iglesia, a los hermanos. Por eso dice, amados míos, ¿vale? Hermanos en la fe. Esos son cristianos que han nacido de nuevo. Pablo, un buen pastor, obviamente no hay tonterías en su iglesia. Todos con sus discipulados. Tenemos esto en el libro de Hechos, que Pablo sentó con todos y les enseñó. Discipulados, todo bien organizado. Incluso esta gente, Pablo dice, huid de la idolatría. Tenemos que siempre tomar mucho cuidado con el corazón y no permitir que entre en la vida un ídolo. Versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirar a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguna busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a parar aquí y revisar. Y Pablo está diciendo, primero, en versículo 15, dice, oye, vosotros sois, dice, como a sensatos os hablo. Entonces ya otra vez más, esos son cristianos que han pasado tiempo en la fe. Y Pablo está diciendo, tenéis que usar el discernimiento, ¿vale? La sabiduría que ya tenéis en la palabra y con el Espíritu Santo para juzgar. Cuando hablamos de juzgar, no siempre es negativo.
Hoy en día está pensado que tú no puedes juzgar. Siempre dicen, no me puedes juzgar. No puedes juzgar a mí porque no puedes. Pero en la Biblia no siempre es negativo juzgar. Simplemente a veces significa usar tu discernimiento. Es poner en un grupo o otro grupo. Y tú como cristiano, tienes que discernir, ¿vale? Entonces, en este caso, juzgar no es ser un hipócrita, ¿vale? Y decir, bueno, tú no puedes robar, pero tú robas. Entonces, eso es cuando cuando el mundo habla de no juzgar, ellos lo que quieren decir es no puedes ser hipócrita. Y eso es la acusación más fuerte contra la iglesia y los cristianos, que nosotros, por un lado, decimos que estamos en contra de algo y luego estamos ya participando en esto o en algo similar. Y eso es lo que molesta el mundo, que no somos auténticos, genuinos o fieles, mejor decir, con nuestras creencias. Pero aquí dice Pablo, por favor, está hablando de la iglesia, de los hermanos sensatos, con sabiduría, juzgad. Dice, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Está hablando de la cena del Señor. Eso es importantísimo en la vida del cristiano. Hay dos ordenanzas en la iglesia. Hay la cena del Señor y el bautismo. Son dos cosas que el Señor ha establecido para su iglesia. El bautismo es el acto público para identificarte con Cristo. Es un paso de obediencia después de la salvación, ¿vale? Eso es un creyente solo hace una vez, ¿vale? Recibes a Cristo y eso es el acto público de anunciar tu fe en el Señor Jesucristo y el acto de identificarte con su vida, su muerte y luego sepultado y resucitado. Es la identificación con el Evangelio, ¿vale? Que vas a andar ahora en el Evangelio. La otra ordenanza para la iglesia es algo que hacemos cada rato. No dice la Biblia exactamente cuántas veces deberíamos hacerlo, solo que deberíamos estar haciendo la cena del Señor, que anuncia también el Evangelio, es comunión, es el pan y el vino que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es un momento especial y cada creyente tiene que participar en la cena del Señor. Para no participar en la cena del Señor, tú estás viviendo en desobediencia. Unos cristianos entienden que no pueden participar en la cena del Señor mientras viven o participen en un pecado abierto. Y por lo tanto dejan de participar en la cena del Señor, pero están viviendo contra Dios y contra la voluntad de Dios. Eso es rebelión, eso es desobediencia, ¿vale? Aquí Pablo está hablando de la iglesia y hablando de la cena del Señor, que va a hablar más en capítulo 11. Pero aquí dice versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo, hablando a la iglesia, dice, somos un cuerpo, una enseñanza que él repita varias veces en el Nuevo Testamento. No podemos pensar en la iglesia como en la vida cristiana que es privado, es personal, tengo mis creencias, tengo mis conclusiones, tengo mis ideas, tengo mi camino con el Señor. Es más bien la vida cristiana es en familia. Somos un cuerpo en el Señor.
En la iglesia somos un equipo, somos una familia y tenemos que tener esto en cuenta. Y por lo tanto, en cómo tratamos a la iglesia es entender qué es una familia y qué es un cuerpo. Y si cortas un dedo, hay dolor para todo el cuerpo. Unos no entienden este concepto y tienen una visión muy bajo de la iglesia. Para ellos no es realmente muy importante. Ellos no entienden la Biblia. Ellos no entienden esta enseñanza de Pablo, que todos nosotros somos un cuerpo. Y si hay dolor en mi dedo, es que afecta todo el cuerpo. Si hay dolor en mi pie, hay dolor por todo el cuerpo, ¿vale? Y cuando estoy aquí disfrutando este café es muy bueno, acabo de hacerlo, y tiene leche, y tiene canela, y tiene un poco no es azúcar, es stevia, pero es muy bueno. Y mi lengua está disfrutando este café, pero claro, todo mi cuerpo está disfrutando el café. Tenemos que entender que la iglesia es un solo cuerpo. No podemos estar cada uno por su propio lado. Tenemos que trabajar en equipo. Somos una familia. ¿Vale? Entonces, versículo 17, siendo un solo el pan, nosotros que son con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, el pan Cristo. Mirar Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrificó los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifiquen. Déjame explicar algo aquí, es muy profundo esta enseñanza. Pablo está diciendo, obviamente, los ídolos no tienen poder. Falsas enseñanzas, falsos dioses, falsas religiones no tienen ningún tipo de poder. En el mundo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando Dios echó a Satanás del cielo, él salió con un tercio de los ángeles que han convertido en lo que llamamos hoy en día demonios. Cuando los pueblos y tribus y países han estado adorando falsos dioses o están involucrados en falsas religiones, Pablo está diciendo que los ídolos obviamente no tenían ningún tipo de poder, pero el demonio sí tiene poder. Vale, es una realidad. Por eso estamos en este conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, el falso maestro, Pablo habla mucho de los falsos maestros, recibe poder no por Dios, pero por parte de Satanás y de los demonios para poder engañar a la gente. El diablo obviamente va a ayudar a cualquier persona que causa confusión y puede causar daño al reino de Dios en intentar, en engañar, en esta estrategia de no siempre aparece Satanás como un dragón rojo y como feo, pero la Biblia nos enseña que el Satanás es hermoso, es bonito, es guapo, y su estrategia es engañarte con la belleza, con algo guapo, algo que sea atractivo. Sabemos que a Satanás le gusta copiar, hacer un clon. Entonces, él te ofrece una versión de cristianismo que parece que es similar, ¿vale? Pero no es. Y es para engañarte y para causarte desviar y para que no seas un cristiano útil que experimenta el poder de Dios en tu vida
y que tú puedes ser tropiezo para los demás. Si Él puede convencer a alguien en el cuerpo a desviar, pues eso causa daño y dolor a todo el cuerpo, causa desánimo en todo el cuerpo. Entonces, la estrategia de Satanás es ofrecerte una copia. Aquí dice Pablo que tú si te sientes en la mesa de la falsa religión para participar en su festivo, estás participando en cosas de tinieblas. El cristiano tiene que tomar mucho cuidado que tú no estás participando en cosas oscuras. Tienes que tomar mucho cuidado y guardar tu corazón. Yo no puedo perder mi salvación, pero sí puedo perder mi testimonio. Yo no puedo perder mi estatus con Dios como hijo de Dios, pero sí puedo perder mi ánimo, mi testimonio y mi habilidad de ser un siervo útil en la familia de Dios. ¿Vale? Entonces tú tienes que guardar tu corazón. Aquí dice, versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Déjeme decir algo. Tú tienes que tomar cuidado con la música que estás escuchando. ¿Tú no crees que estos estrellas, esa gente tan famosa, no es el diablo, no son los demonios que están apoyando a estas estrellas con su música? Porque cuando revisas su mensaje, es un mensaje que claramente apoya el reino de Satanás contra Dios, contra la familia, contra la justicia, contra la santidad de Dios, contra todo lo que proviene de Dios, va en contra de esto. El cristiano que participa en esta música, escuchándolo, tienes que examinar tu corazón y hacer la pregunta, ¿por qué estoy escuchando música que glorifica las cosas que Dios llama pecado, glorificando lo que Dios dice es oscuridad? Aquí dice Pablo en versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El cristiano tiene que salir de la oscuridad y entender que tú no puedes estar activamente participando en cosas del mundo que van contra de la palabra de Dios y luego sentar y participar en la cena del Señor. Cada vez en capítulo 11 leo, en la cena del Señor tenemos que examinar nuestros corazones y pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Entonces yo no puedo estar sentado en la mesa del Señor y estar sentado en la mesa de los demonios. Es muy fácil, todo lo que es puro, lo que es bueno, lo que es correcto, proviene de Dios. Y todo lo que es oscuridad, lo que es pecado, lo que es malo, proviene del reino de Satanás. Y Pablo está diciendo, hoy no te olvides este punto. Pablo está diciendo, versículo 15, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, yo no puedo decir en tu vida qué exactamente es pecado y qué exactamente es bueno para tu propia vida. Viene a tu vida muchas cosas. Y lo que puedo decir es que, como dice Pablo, tienes que juzgar, tienes que usar discernimiento y ver si eso es algo bueno para mí o si es algo malo, es para engañar mi corazón. Tienes que usar mucha sabiduría en esas cosas. Versículo 13 ha dicho que no hay una tentación que no puedes escapar. Siempre tienes que buscar la salida. Pero luego dice en versículo, empezamos a decir, esta serie, esta película,
esta actividad, esta clase, lo que sea. Puedo, es una norma, regla, no es bueno pensar en esos términos. Vamos a ver lo que Pablo dice. Aquí dice 23 o 22, primero. O provocaremos a celos del Señor, somos más fuertes que Él. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer en el mismo capítulo? Provocaremos o tentamos a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 23, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Obviamente, no tenemos que ser muy eruditos para entender que Pablo está hablando bajo ciertos límites, ¿vale? Está hablando a la iglesia, que todo me es lícito, que es la zona gris, pero no todo me conviene, no todo es sabio hacer esto, no me edifica. Por lo tanto, Pablo está diciendo, tú tienes que usar el discernimiento y ver qué es lo que me da, qué es lo que me edifica, ¿vale? ¿Qué voy a ganar después de invertir tanto tiempo? Por eso decimos a los jóvenes y hoy en día a los adultos también que tienen videojuegos, que tú te inviertes tanto tiempo en un juego tonto, al final, ¿qué has ganado? Es que no es... tenemos que usar la sabiduría en ver, ¿esto me va a edificar o esto me va a desmayar? ¿Eso me va a causar estar confundido? Tenemos que usar la sabiduría y entender que hay dos reinos. Y tú estás sentado en una mesa u otra. Queremos pintar todo como una zona neutral. No, es que no está mal, está todo bien. Hay unos cristianos que no tienen muchas convicciones. Para ellos, básicamente todo está bien y no tienen muy buen testimonio porque el mundo no puede ver una diferencia en sus vidas. Por eso dice Pablo, ok, vale, hay zona gris, ¿vale? Entonces, no, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24, ahora él te dice, tienes que pensar en el cuerpo, en la familia. Versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, es una prueba hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si todos hacen lo mismo? Tú dices, bueno, voy a faltar el culto, pero solo una vez y no pasa nada. Pero imagínate si todos deciden, vamos a faltar el culto y no decir nada a nadie, solamente no voy. No voy a escribir, no voy a hablar con nadie, solamente no voy, es que no me siento bien. Imagínate si un día todos decidimos, no voy. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tienes que pensar en el cuerpo, en la familia, ¿vale? En el testimonio que estás dejando a los demás. Pensar en el cuerpo, en tu testimonio. Entonces, versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria
de Dios. Está diciendo Pablo, tienes que tomar mucho cuidado con tu familia. Hay alguna cosa que para ti no es pecado, no es problema, pero a lo mejor por otra persona, por su trasfondo, por su historia, es problema, ¿vale? Y tú vas a ser tropiezo para otro hermano en la fe. Entonces está diciendo aquí que tenemos que tener mucho cuidado con nosotros en la familia de Dios. Por lo tanto, en la iglesia, cuando hay una actividad o cuando estamos juntos, ninguna vez permitimos que haya alcohol. ¿Por qué? Porque hay unos que yo sé como pastor que han tenido una lucha muy fuerte con el alcohol. Y qué vergüenza que la iglesia sea un tropiezo. Y Pablo va a hablar de esto en capítulo 11. Ese es un ejemplo de muchos, que no queremos ser un tropiezo a otro hermano, ¿vale? Tomar mucho cuidado con la familia, ¿ok? Y usar la sabiduría, discernimiento, ¿ok? Y luego dice también, tú no puedes estar ofendido en todo, tampoco. Por el otro lado, es que eso para mí es ofensivo. Y cuando empiezas a hablar con los hermanos, todos tenemos convicciones diferentes. Para mí una cosa no puede ser grande cosa, pero por el otro lado, no, eso estoy muy fuerte con esto, ¿sabes? Y hay diferencias y respetamos, ¿vale? Las convicciones de nuestros hermanos en la fe. Respetamos que si alguien tiene una convicción en contra de algo, pues lo respetamos. Pero tú no puedes obligar a mí a compartir la misma convicción. Eso tampoco es correcto, ¿vale? Yo recuerdo en Alemania un hermano, buen chico, pero uno de esos de que aceptó a Cristo y todo a tope. Y llegó a la iglesia un día y me dijo, yo creo que el café es pecado. Y dice, bueno, ok, pues si para ti es pecado, pues muy bien. Pero luego estaba yo recuerdo domingo en la mañana, preparando mi escuela dominical. Yo en aquel tiempo estaba enseñando los jovencitos en la iglesia, clase de jovencitos. Y estaba preparando mi lección y mi estudio. Y tenía yo mi café y él pasó por mi salón a entrar en su clase y miró a mi taza y dijo, puedo orar por ti, hermano. Entonces, para juzgarme, ¿sabes? Entonces, eso no está bien, eso no es correcto. Si él tenía la convicción que el café para él es cafeína, es droga, lo que sea, bueno, muy bien, pero no puedes obligar a los demás que compartan tus convicciones, porque eso va a causar una división en la iglesia. Por otro lado, no puedo ser yo borde y pasar a él con mi café y decir, ese café está riquísimo, tú no sabes lo que estás perdiendo. No, voy a respetar, aunque pienso yo que es ridículo y es antibíblico. Eso más bien, en aquellas situaciones, más bien una conversación que él puede tener con el pastor o alguien con la palabra de Dios. Pero si no está abierto a hablar del asunto, pues déjalo. Pues no importa, no tenemos que perder nuestro tiempo con tonterías, ¿vale? Y entonces, no, si tú quieres tener una convicción de Navidad, por ejemplo, pues adelante. No tienes que poner árbol de Navidad ni luces. Tú tienes que obedecer tu conciencia, pero tampoco no puedes causar a otro hermano sentir mal porque ellos usan la Navidad para adorar el Señor y celebrar el nacimiento de Jesucristo. Así, el cuerpo, la familia, trabajamos en equipo lo mejor posible para la gloria del Dios, del Señor, ¿ok? Que de no ser tropiezo, pero pensar que somos una familia, ¿vale? Y estamos juntos en la lucha. Y que Dios os bendiga y mucho ánimo en la vida cristiana. Y no te olvides esto,